Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX40 Radio Fénix 1330 AM. El siguiente es un espacio contratado. Los comentarios que se realicen son responsabilidad del contratante y los mismos no representan la opinión de la emisora. Son fantasmas en los pasillos igual que ayer, con canciones en los bolsillos. El Trazo, un espacio donde la cultura se dibuja a través de los sentidos. Todos los martes, desde las 18:30, con la conducción de Germán, el forjador Aquistapache, junto al profesor Álvaro García y el politólogo Germán Santos. El Trazo, un programa UMT Producciones. Gloriosa, celeste, nació del barrio del picado callejero, de los baldíos, del campito del potrero, de los recreos en la escuela con pelota de papel. Gloriosa, celeste, el cielo claro es tu bandera majestuosa, es infinita, la bandera más grandiosa, la que siempre está presente, juega o no juega Uruguay. Con la celeste luciendo en el pecho, siempre se juega a ser campeón. Cuando juega la gloriosa celeste, la camiseta la transpira el corazón. Un solo grito, vamos Uruguay, se hace de todos sin distinciones. Las emociones unidas se agigantan y el Uruguay ya no cabe en la garganta. Gloriosa, gloriosa, celeste, celeste, es la ilusión de un pueblo cada vez que juega. Es rebeldía y pasión cuando se entrega, algo más que el simple hecho de ganar o de perder. Gloriosa, gloriosa, celeste, celeste, la historia brinda con la copa de la vida por la victoria del pasado que están vivas, las que motivan al presente y al celeste corazón. con la celeste luciendo en el pecho, siempre se juega a ser campeón. Cuando juega la gloriosa celeste. Buenas tardes amigos, buenas tardes audiencia, comenzando el programa número 62 del Trazo, el programa donde la cultura se dibuja a través de los sentidos. Estamos en Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, por Radio Fénix 1330 AM, la emisora popular del Uruguay, saliendo por streaming en el canal de YouTube Radio Fénix 1330, por www.radiofenix.com.uy, en el éter para todo el mundo. Y si quieren bajar de la Play Store la aplicación de la radio, Fénix 1330, nos lleva siempre en el celular y pueden escuchar este prestigioso programa lleno de figuras que vienen, que van. Álvaro García, profesor de Historia. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, bien, por ahora bien, bárbaro. Acá rodeado de amigos que nos volvemos a reencontrar. Tranquilo además porque estamos custodiados fuertemente por la DEA, que ya vi que estaban por los techos de la radio. Sí, inclusive andaba un helicóptero con Exacto, el foco, ¿vio? Sí, sí. Todo por la así que presencia. estamos bien. Por una presencia estelar que ya la vamos a presentar. Exactamente. Germán Santos, politólogo, bienvenido. Que no es la presencia estelar, la de Germán Santos. No. Es una Él presencia, tiene pero no estelar. su Yo tengo estela, presencia, pero no estelar. Esta estelar es más grande, el capitán de navío, nuestro amigo panelista Nuestro Fernando amigo, exactamente. Bacotti. Capitán de navío, retirado, ¿verdad? Bueno, acérquese un poquito más al... Directamente desde la oficina de la DEA en New Jersey. Tenga cuidado, mire que pueden... No, yo un respeto. Vio que hubo un atentado ayer, lamentablemente. custodia. Hubo un atentado en la caja militar. En la caja militar. Mal llamada caja militar, Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. Por algo, Mal llamada por algo caja lo traemos, militar. ¿no? Sí. Para que nos La ilustre. mal llamada caja militar. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Eso Bienvenido al quizá Trazo. Bueno, muchas gracias. Una alegría estar acá. Germán, Álvaro, una gran alegría. Y Javier Caraballo en Javier controles. Caraballo en Manos controles, mágicas, que más conocido como Manos Mágicas. Permite que
que este espectáculo, que es este programa, es un espectáculo, salga al aire, ¿no? Con todo. Y ahora en streaming más que más. Y seguimos sumando vistas, ¿eh? Sí. Yo estoy haciendo el seguimiento. Tenemos... Sí. Hay una de las emisiones que se está acercando a las 170 vistas. No podemos compararnos con Bacotti, que No, es a nivel internacional. Sí, sí, está totalmente. brillando en todas las cadenas, inclusive en las cadenas de alimentos también. En todos lados está. En todos lados. Colombia, BBC. No pronuncio bien, ¿cómo es la alemana? Deutsche Welle. Deutsche Welle. Exactamente. Colombia. France 24. France 24. O Impresionante. sea, Francia, NTN Alemania, 24. Inglaterra, Estados Unidos, Colombia y México. Sí, Una cosa con loca. Univisión. El asunto es que las cadenas internacionales hoy están todas muy intervinculadas y lo que se transmite de acá se republica o se retransmite en Europa y en otros países. Entonces lo que uno habla para NTN 24, que tiene sede, una de las sedes es en Bogotá, pero la otra para el programa donde yo salgo, que se llama Club de Prensa de Washington, se transmite desde Washington, pero después se va replicando a lo largo del día en todos los canales de la propia cadena. Entonces tiene un alcance realmente muy importante que yo no tenía la percepción de lo que era trabajar en una... Porque estoy trabajando, ¿verdad? Sí, sí, claro. Y lo que era trabajar en una cadena internacional y el alcance que lleva. Y bueno, lo que te exige también de estar siempre Al día bien, con la información, al día, claro. Sí, actualizado. cuidar mucho lo que uno dice, hablar con periodistas de primer nivel y con los invitados que me han hecho estar y debatir, que te obligan a estar Claro. cada vez más, Claro. más preparado, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar con Fernando y la mesa de geopolítica, situación a nivel global en que estamos. Que siempre da para hablar, ¿no? Por supuesto, hay muchos temas que trajo Sí, sí. apuntados ahí en una pequeña guía que nos hizo Fernando. Y vamos a tener 19:55 en directo desde Miami. 18:55. Perdón, 18:55. En directo de Miami, Jorge Mario Cavaliere, nuestro corresponsal en el Mundial, en exclusiva para la banda celeste. Usted sigue explotando seres humanos. Por desde el supuesto. exterior. Yo Es le una prometí cosa- algunos dólares que le llegarán No, en su no le debido prometa momento. nada. Yo le voy a decir En su a debido momento. Jorge, le voy a decir que no se ilusione. ¿Qué mentira? Es Por explotación supuesto. internacional igual, ¿eh? Bueno, usted habla mucho en su... A ver, voy a pedir la ayuda de Bacotti en este caso para ver, explotación internacional. para ver si lo podemos extraditar a algún explotación, lado. Es explotación. ¿Es explotación? Es ¿Está explotación. configurada la figura Sí. delictiva? Sí. Yo probablemente cuando termine el programa vas a ser detenido. Si No te se lo lo quería dice decir. Bacotti, No te lo quería decir así, pero... ya está. Si se lo dice Pero, Bacotti, Germán, ya pensóle está. así, vas a viajar en helicóptero. Como gas... Hoy no voy a decir. Perdón. Yo Iba a ser yo una voy a decir, broma de no, mal gusto. Mal gusto, ya la vi. Bueno, entonces arrancamos. Arrancamos. ¿Por dónde le parece arrancar? ¿Por el futuro supuestamente acuerdo que se va a firmar este viernes? Exacto. Este acuerdo que en realidad todavía no se ha materializado, pero sí se ha promocionado mucho, más que nada es una expresión de voluntad para dejar de pelear, para que dejen de pelear, para que dejen de matar gente, de matarse entre ellos, de estar bombardeando toda la región. En realidad no se firmó todavía, y hay muchos puntos oscuros o endebles, como yo lo veo. Estaba viendo hoy la llegada de Trump al G7, en donde no saludó a Zelensky, no fue recibido por Macron, y otra cantidad de elementos que dentro de la diplomacia internacional son mensajes no verbales que se envían, ¿verdad? Y ahí muy tranquilo dijo que no va a permitir nunca que Irán tenga armas nucleares y que si se mueven un milímetro del acuerdo que no está firmado, de ese acuerdo que no está firmado, si se mueven un milímetro les va a hacer arder. O sea, amenazó de nuevo. En la previa de la firma de un acuerdo sigue otra vez amenazando con que va a hacer desaparecer a Irán, con que van a haber todo ese tipo de acciones como las que ha venido anunciando a lo largo de su mandato y luego cumpliendo. Eso es lo más preocupante, ¿no? Que Trump anuncia y Trump después cumple. A la larga, a la corta, cumple. Lo concreto es que no hay acuerdo. ¿Y por qué no hay acuerdo todavía? Y no lo va a haber en breve, porque el domingo van a firmar algo que es, lo que yo digo, es para dejar de pelear. Pero por el estrecho de Hormuz se pueden llegar a poner de acuerdo parcialmente. Digo parcial porque Irán quiere seguir manteniendo la administración del estrecho de Hormuz. Programa nuclear, Irán no quiere finalizar el programa nuclear y Estados Unidos quiere que Irán nunca más siga con el tema
de tener armas nucleares. Además que se quiere, que se compromete Irán a entregar todo el uranio Enriquecido. pero no sé si eso ¿A quién, Lo se van a lo van- hacer. ¿A quién además se lo No va va a a ser entregar? posible. al Porque trazo. Lo vamos a poner acá. no va a ser posible, no va a ser No posible. entra en la radio. Hace poco estuve hablando de qué es el uranio A enriquecido ver. y cómo se enriquece y las plantas, dónde están y todo eso. Es algo muy, digamos, más allá de técnico, es muy complicado, es un mundo muy complejo. Ese que se maneja bajo tierra, además. Sí. Es todo subterráneo, por eso es que no lo han podido destruir. Claro, además sería una violación a la soberanía del país, ¿no? Porque Bueno. decir voy a entregar el uranio enriquecido es como decirle a, no sé, a un país X, entren y llévenselo. Y con Sí, la guerra ahora energética pará, que hay, claro. que es el futuro energético que Y hay en el sí. mundo. Te termino el tercer suena punto. árboles. El tercer punto que no se va a cumplir o que es complicado es la destrucción completa de las capacidades militares y misilísticas y la producción de drones que tiene Irán. O sea que el acuerdo, esos 3 puntos, todavía no hay acuerdo. Pero suena Y- más a que va a ser un parate para reorganizarse militarmente. Y ya lo hicieron, ya lo han hecho. Y en definitiva, ¿quién va tomando ventaja en esto? Irán. Sí, sí, claro. Irán es el verdadero Ganador de Entre esta comillas, ganador, ganador. entre comillas. En esto no gana nadie, ¿no? La verdad que en este No, tipo no. de conflictos no gana nadie. Pero sí se puede decir que Irán ha sabido demostrar que tiene resiliencia y que además es un Estado que está muy bien formado, con un ejército, con fuerzas policiales, con fuerzas sociales, con todo lo que es Un Irán que además, vale decir, le han descabezado la cúpula militar, creo que varias veces 3 incluso, veces. ¿no? 3 veces. Además de la cúpula político-religiosa, que es muy importante. O sea, los ayatolas creo que en 3 meses le mataron a 2. O sea, De hecho, para darte la razón, todavía no está nombrado el gran ayatollah. exacto. Porque en esa nomenclatura clerical y lo que es la República Islámica y la organización de la República Islámica, está la figura del gran ayatollah, que tiene que ser nombrado por los ayatolas. Seguro. Entonces, como a los ayatolas los han venido matando, amenazando y demás, el hijo de Jamenei no ha podido ser nombrado todavía. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa en Irán en este momento? Está gobernando un grupo de militares de la Guardia Revolucionaria Islámica. Son los que comandan, los que regulan el país y los que dictan las normas de lo que hay que hacer. ¿Por qué? Y porque la autoridad clerical, que siempre es la que ha tenido mayor autoridad en el país, Claro. no está. No existe. No está y no se sabe el Estado. Es más, Sí, porque del hijo de Jamenei se decía que también había sido atacado en un búnker o algo por el estilo y estaba muy mal herido. Exacto. Incluso algunos decían que se había muerto. O sea, había como muchas versiones también sobre eso, ¿no? todo eso Que forma también es parte, cierto que claro. forma parte de todo ese conjunto, de ese combo de cosas que la guerra esta ha demostrado que las guerras del siglo XXI hay que empezar a analizarlas por otro lado. O sea, no solamente por el lado militar estrictamente y estratégico, que obviamente siguen siendo Sí. importantes, sino por el lado comunicacional. Para mí el punto ahí es clave, porque el lado comunicacional, que ahí yo creo, y acá me meto con la historia, que es la Guerra Fría, tiene un punto que es fundamental. Está el tema de qué es lo que se muestra en la guerra, qué es lo que se dice, qué noticias se difunden, y hoy Oye, además no nos olvidemos que con la inteligencia artificial se puede crear cualquier cosa, escenario. Cualquier cosa. De hecho se decía que algunos ataques que se estaban mostrando eran creaciones de inteligencia artificial. O sea, ahí hay una pregunta que subyace y es ¿qué es lo que estamos viendo de la guerra? Los que nos estamos informando de la guerra, ¿no? ¿Qué es lo que vemos nosotros de la guerra? Entonces, esas cosas me parece que son claves también para entender un poco el conflicto, que tiene una parte de estrategia y de geopolítica que es además apasionante, ¿no? Claro, Porque por desde supuesto. desde el punto de vista conceptual y teórico es apasionante, ¿no? Donde Trump, es verdad, ha manejado los medios, ha venido de los Por medios. supuesto, claro. Conoce los medios, salían en una película del cine. Sí, pero ahí conoce también, muy bien ahí manejarse también sus está medios. Israel, ahí yo creo que Irán Por también ejemplo, tiene sí. lo suyo, o sea, me refiero al manejo de los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, todavía no sabemos a ciencia cierta números oficiales de la cantidad de muertos que ha habido en este Exacto. conflicto, por ejemplo. Por ejemplo. Porque cuando se cuenten los muertos acá va a haber que hablar no solamente de los de Irán y los de Estados Unidos, que hay bastantes, sino de todos los países de la región, que Claro. han sido bombardeados Sí, con sí, misiles- Qatar, Kuwait, Claro, misiles Arabia muy Saudita, poderosos. claro. Sí. con misiles muy poderosos.
Pero esta guerra no ayudó, ahora como hablando, a Israel a sacar un poco el foco internacional. La guerra de Irán ayudó a... Porque Israel ha tenido siempre conflictos permanentemente. Te voy a decir algo que lo vengo repitiendo desde hace mucho. El tema es que nosotros consumimos en este lado del mundo la prensa de este lado del mundo. Claro. Ahí va. Nosotros no leemos la prensa del otro lado, la prensa asiática, que dice la Nosotros prensa asiática. somos occidentales. Sí. Hace 2 meses que la prensa asiática dice que la guerra la ganó Irán. Claro. Y te muestran otras imágenes, Otra te guerra. muestran los aviones norteamericanos caídos, en llamas, te muestran Sí. una cantidad de cosas que acá no las consumimos. Entonces, es, como decía Álvaro, esta guerra comunicacional, que es parte de lo que es la guerra híbrida, las guerras modernas de hoy, Exacto. se libran en ese campo también, el campo comunicacional. Es muy apasionante el hacer ese seguimiento. Más allá de todo lo que va a surgir después de que se termine, en el caso de que se termine, en materia de armamento, equipamiento, aeronaves de combate, misiles, explosivos. Miren, esta guerra determinó, entre otras cosas, que Francia hiciera aumentar el arsenal misilístico. Por ejemplo, Claro, el gasto militar. Francia dijo, quiero tener más cabezas nucleares, más ojivas nucleares, porque tengo que ser fuerte. India, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, Está entrando en la conversación. esto genera un nuevo equilibrio en materia de diplomacia nuclear y nuevas reglas para la diplomacia nuclear, porque cuando comenzó todo esto, que yo tengo escrito hace unos días un artículo que ha sido bastante leído, que se llama el incidente que generó el efecto dominó del Medio Oriente, que para mí todo esto empieza el 7 de octubre de 2023, cuando se produce el ataque allá en la zona, en la franja de Gaza, a Israel. A partir de ahí, el mundo dejó de ser como lo conocíamos. Claro. Porque vino como un efecto dominó y terminó en esto que estamos viendo. Entre otras cosas, no tenemos más acuerdo o tratado de no proliferación nuclear. Se acabó el acuerdo que se llamaba el New SMART. Irán no permite que nadie lo inspeccione. Y no sabemos, seguimos sin saber qué tipo de armamento nuclear, si bien se supone, pero no sabemos con seguridad, tiene Israel. ¿Qué tipo de armamento maneja Israel? Armamento estratégico. Entonces, ¿qué va a pasar cuando todo esto termine? Nos vamos a dar cuenta que hemos estado viviendo en un mundo más de 2 años donde nadie controlaba a nadie en su armamento nuclear, Claro. y hemos estado a expensas de que no se levantara uno medio enojado un día y dijera, Y empezar a apretar botones. hoy termino con esto. Porque es muy fácil hacer Sí, eso, sí, obviamente. ¿verdad? Y que se genere esa doctrina. Donde además, hay que también decirlo, los organismos internacionales, como vos decías, de Contralor, la ONU, ni que hablar, el Consejo de Seguridad, desaparecieron Sí. virtualmente, ¿no? Porque Tal digo, cual. desde el punto de vista político, hoy no tiene ninguna incidencia. El otro día escuchaba, por ejemplo, que se decía que si la ONU no existiera, el mundo estaría peor. Yo creo que es cierto, en términos de larga duración. Ahora, en lo que es este conflicto puntual, No, Inexistente. no hay ningún en la corta. tipo de, claro, no Y- hay ningún tipo de incidencia. y acá. ya les digo también mi apreciación. Yo estoy en contacto con gente en Gaza 3 veces por semana y me mandan fotos de Gaza, y los bombardeos siguen en Gaza, siguen matando Claro. gente en Gaza. Digamos que están muy cerca de la población civil. Sí, lo que guerra se que dice- ya no se tampoco se menciona, ¿no? No, ya no No, se por habló eso más. no se habla más. Es No se habla más. justamente lo que vos estás diciendo. Por eso Claro. digo que no nos creamos que todo esto también va a terminar el domingo cuando se firme el acuerdo, porque no va a terminar. Igual que la guerra de Rusia con Ucrania. Está y sigue existiendo y las noticias no vienen acá. Y no va a terminar porque Trump le diga a Putin, No, totalmente. quiero que se termine la guerra de inmediato, porque no es así. Y además una guerra no se termina cuando alguien dice, terminó la guerra. Seguro. No es así, no es automático el fin de una No. guerra, como no lo es un alto al fuego. No es bajar un interruptor. Claro. Exacto. Ahora, te pregunto, Fernando, no sé si estamos bien de tiempo. Estamos bien de tiempo. Está. En unos minutitos vamos a llamar a Porque Miami. te quería preguntar algo así, medio general, ¿no? ¿Por qué se metió Estados Unidos en esta guerra? Bueno, eso pasa a ser una de las O grandes sea, interrogantes. ¿cuál sería la causa desde el lado norteamericano de la guerra en Medio Oriente? Más allá del Sí, conflicto que hay- tiene Estados hay- Unidos histórico Hay lecturas como el tema de la amenaza nuclear, ¿verdad? La amenaza nuclear iraní, y esas informaciones que habían de que Irán estaba logrando un grado de enriquecimiento del uranio de más del 60%, que lo hacían ya estar a las puertas de tener la capacidad de fabricar un arma atómica, una ojiva
un arma atómica. Entonces, digamos, esa situación en términos de los que analizan este tema nuclear se llama breakdown. Es un trecho que falta. Breakdown to weaponization. O sea que le falta poquito para armarse al uranio. Sí. Entonces, ante los informes de inteligencia de que los iraníes estaban enriqueciendo el uranio, que iban a llegar al 90 en breve, dijeron ataquemos ahora. Para frenarlo. Pero todo esto comenzó antes. Recuerdan que hubo un ataque el año pasado en Teherán, recuerdan que esto comenzó antes, porque Israel es el gran proveedor de inteligencia en la zona, ¿no? Claro. ¿Puedo agregar además el Sí, tema sí. del conflicto con Venezuela? Que en realidad yo creo que se lo usaron porque el conflicto en Venezuela fue muy preparado, pero en sí duró muy pocos días o horas. Venimos más adelante con Venezuela, ¿no? Sí. Después de la pausa. Pero yo creo que el conflicto de Irán no pensaron que iba a durar tanto, que iba a ser más fácil. Porque ellos estratégicamente tenían maneras de atacar, pero se están enfrentando a algo que ahí está la duda si qué imagen está hoy en día Trump en Estados Unidos. Al principio yo creo que salió favorecido. Hoy en día tiene sus Todas complicantes. estas preguntas las vamos a contestar después de la pausa, ¿no? Sí, ahora vamos a ir a la llamada en exclusivo Muy bueno. para el trazo con Jorge Mario Cavalieri. ¿Ya está en línea, Javier? Bueno, faltan unos minutitos. Integrante de la Banda Celeste, una banda que nuclea uruguayos, obviamente, de Long Island, New Jersey, Miami, Orlando. La diáspora. La diáspora uruguaya oriental. Habría que oriental. preguntar después el tema mundialista, cómo es el tema de la seguridad. Sí, es uno de los temas que tiene. Sí, en la porque guía. he leído que tuvo que reforzar Estados Unidos económicamente mucho y tiene gran problema con el tema de seguridad y las visas. No hay que olvidar que Estados Unidos, como Canadá y México, es uno de los países que mayor control tiene de migratorio y tiene grandes problemas con ese. Claro. A ver, las facetas de ese tema, ¿no? De hecho hay así tips, ¿no? Hace menos de una semana antes que comenzara el Mundial hubo un ataque en Canadá, no me acuerdo en qué ciudad. Hubo varias detenciones de gente con explosivos dentro de Estados Unidos. Y en México, operativos de todo tipo y calibre en la ciudad donde se va a jugar el campeonato, deteniendo gente vinculada con los cárteles de la droga, que son ahora catalogados como narcoterroristas o organizaciones terroristas. O sea que no la tienen, ¿eh? El Mundial recién empieza. Sí. Ya tenemos en directo Jorge Mario Cavalieri, ¿estás por ahí? ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo andás, Jorge? ¿Cómo está todo por ahí por Miami? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está la hinchada de la Banda Celeste? Bueno, mira, los eventos que se han hecho de Uruguay, todo que la gente con mucho optimismo y muy... ¿Cómo se hace sentir mucho la hinchada uruguaya? En una ciudad que realmente no palpita el Mundial. Si uno va y ve en la calle no lo ve el Mundial, básicamente. Si uno viene y está distraído no se entera que hay un Mundial aquí. Los hinchas sí lo viven, y los que son uruguayos y los que son parte de los equipos que participan del Mundial aquí en Miami, porque van a haber 7 partidos, ¿verdad? A medida que se acerquen los partidos, me imagino que se harán presentes más hinchas, se verá más en la calle. Los hinchas uruguayos viviéndolo a un nivel increíble. La verdad, ayer la hinchada, no sé si se apreciaba tanto en la televisión, pero la gente muy apasionada, alentó mucho, y la verdad fue parte del partido la hinchada, y el partido la verdad que dio para mucho, porque nosotros quedamos en una sensación muy buena de la actuación de la selección. Yo por mi parte esperaba una muy buena actuación, quizás el primer tiempo fue un poquito más lento, pero se hizo sentir Uruguay. La verdad desplegó un juego que a mí me gustó muchísimo, puso muchas ganas, jugó muy bien el segundo tiempo más que nada, y tuvo oportunidad de haber hecho muchos goles. Vieron que el arquero rival, una gran actuación del arquero, ¿no? Fue la figura del partido. Sí, la rival. figura del partido fue el arquero. Sí, tremendo. Y varias jugadas que Uruguay no las concretó de la mejor manera, pero el arquero fue figura fundamental para mantener el 1-1, porque realmente Uruguay, en un partido que lo tendría que haber ganado, en los números se vio, ¿no? Que creo que en el segundo tiempo pateó 22 veces al arco Uruguay, o pateó 22 veces, 9 creo que llegaron al arco. Increíble la actuación del arquero. Y bueno, pero ¿para ti qué fue la figura de Uruguay? A mí me encantó.
de Uruguay, probablemente fue Valverde, pero hubo varios que entraron con muchas ganas. Canovio destacó mucho cuando entró, Nico de la Cruz destacó mucho cuando entró, Bentancor no tuvo un gran partido, pero tuvo muy buenas oportunidades que brilló, y por supuesto Valverde, que se hizo sentir mucho el juego de Valverde en el segundo tiempo, se puso el equipo al hombro un poco con las pelotas quietas y buenos pases, el tiro que hizo, que le sacó el arquero, que también fue un gran tiro, pero eso fue increíble, un poco increíble cómo llegó en con la mano izquierda. Sí, sí. ¿Usted se acuerda, fue usted se acuerda, Jorge, que yo fui jugó. golero, ¿no? Que tantas tapé como esa. Me imagino el nivel que jugaría usted a Cuitapache. Me vinieron a buscar de Villa Española, no sé si usted se acuerda. Lamentablemente en la práctica me hicieron 6 goles, pero no fueron culpa mía. Por las deudas lo vieron a Sí. buscar. Y finalizó en segundos. Viendo algo en la cantina. Claro, en la cantina de Villa Española dejó un Mientras tendal. Con el canal de Luz. en Villa Española había ya muchas razones por las que te pueden ir a buscar. La mayoría no era futbolística. Yo recuerdo un partido de El Troncal contra Villa Española. El Troncal era el cuadro del barrio nosotros. Que tenía Lindo nombre. muchos jugadores con antecedentes. Y llegamos, terminó el primer tiempo y se arma un lío en el vestuario. Y llega un amigo mío que vivía en mi cuadra, Julio Casagrande, no sé si llegaste a Sí, conocerlo. por supuesto. Germán. El tío de la madre de mis Cas- hijas, Julio Casagrande. Por supuesto, claro. Bueno, entró Casagrande al vestuario y había un tremendo lío y se estaban peleando. Y el primero que pasó por al lado de él le pegó un piñazo, lo tiró bajo una mesa. Y gloriosas historias de Villa Española. No, de esa hay un millón. Pero Hay un esa millón. me hizo acordar Casagrande porque yo sé que vos lo conocés y que Claro, de la familia. claro, es de la familia, cómo no. Este, Gran Julio. No, increíble. Julio no preguntaba, él pegaba y después averiguaba qué pasaba. Exacto. Jorge... Disculpe que me bifurqué un poco, pero... No hay problema. Contale a la audiencia de qué lugares son los que integran la banda celeste, porque yo sé que hay gente de New Jersey, de Long Island, pero también hay de otras... Originalmente la banda celeste es de New York y New Jersey, pero ahora se volvió la banda celeste de Estados Unidos porque se han afiliado con varios lugares donde tienen algún tipo de agrupación que apoya a la celeste. Y recientemente se ha vuelto más bien nacional, pero la mayor parte opera del lado este de Estados Unidos, Costa de este. Miami, New York, New Jersey, sí. Porque viste que acá es muy grande el país, la parte oeste con el este es complicado la interacción, más que nada Claro. por distancias, ¿no? Un avión de New York a California son 6 horas de avión. Es un poquito menos que ir a Uruguay, pero más o menos anda Es como ahí. ir a Salto. Europa y a California te comparando. demora casi lo mismo. Como ir a Salto. ¿Tenés pensado ir al próximo partido? Sí, ya tenemos entradas, que es lo más complicado, porque no solo por conseguirlas, por los precios. Se han puesto muy caras y le ha hecho difícil a la gente, no al que vive acá quizás, no tanto, pero ya para la segunda ronda, ya los precios son tan altos que lo piensa 2 veces cualquiera. Para ¿De ir, cuánto estamos realmente. hablando en precios? Bueno, yo te voy a decir los precios que hay ahora para el próximo partido. A esta altura no hay por menos de $700 de entrada. ¿La más barata? Estamos hablando de la más barata que se puede encontrar. No quiere decir que sea la mejor ubicación. A veces las más baratas son las mejores ubicaciones porque lo primero que se agotó a través de FIFA eran las más baratas o las que serían las ubicaciones menos costosas, que Claro. no son las mejores. Entonces, al no haber ya de esas, las que quedan para comprar son las ubicaciones más cerca de la cancha, que fueron las que sobraron más entradas, digamos. Claro. Pero están todas en reventa ahora, ya uno no puede comprar a través de ningún lugar que no sea reventa. Entonces ya estás pagando un exceso más de lo que saldría originalmente. La entrada que nosotros usamos ayer originalmente valía $220. Las terminamos pagando alrededor de 510 dólares cada una, probablemente. Cuando decís, Jorge... Y cuando nosotros... Sí. Cuando decís reventa, ¿es como acá, en la época de los revendedores, o hay sitios oficiales de reventa? No existe una entrada física, es virtual. Sí, la entrada. virtual, online. obviamente Es online, online. pero... Y cuando te la otorgan, terminan otorgándotela a través de FIFA. O
Siempre terminás Siempre en FIFA. a través de FIFA. El que la tiene asignada en FIFA ya está asignada para alguien, al nombre de alguien. Esa persona te la tiene que transferir a ti a través del website de FIFA y entras. Ahora tienen una app que donde entras y ahí aparecen tus entradas. Tenés que estar registrado, si no estás registrado en FIFA no podés comprar una entrada en reventa. Pero sí, O sea que siempre es a través de la FIFA. puede ser cualquier persona que compró en otro país en Europa que no pensaba ir y es como un negocio. Puesto en internet. Sí, claro. Es más, la FIFA te cobra 15% para revender la entrada. Le sacan jugo O a sea, los ladrillos. FIFA, prácticamente todo lo que hace FIFA hoy en día no tiene absolutamente nada que ver con el deporte. Claro. FIFA es básicamente una institución financiera Es una que multinacional. lo que maneja como lo que si vos estás trabajando en stocks, transferís stock, lo que hace la FIFA negocia con el fútbol, pero no tiene nada que ver con el deporte. Esa es mi opinión. Les importa muy poco el deporte. Básicamente legislan un negocio y ver cuánto pueden hacer de dinero. Como por ejemplo ahora pusieron el periodo de hidratación. Lo que sale Eso la no es publicidad por ahí, cuidar a ¿no? los jugadores. Son 3 minutos para pasar publicidad. Es el fútbol americano transformado en lo que le llaman el soccer acá. O sea, usaron el sistema americano para la venta de entradas, el sistema americano para transmitir los partidos, porque es lo que más dinero genera. Y se abusaron de que es un mercado que absorbe costos que en ninguna parte del mundo lo puede absorber. Tenía razón Ricardo Arjona suponete en que- aquella canción que decía que los americanos iban a cambiar las reglas del fútbol. Tenía mucha razón. Bueno, no lo cambiaron los americanos, lo cambiaron los de FIFA, que se le gustó el negocio. Los americanos les importa el fútbol menos que el mate, y acá nadie toma mate. imagínate. Decía que iban a Acá ganar el fútbol es el 19º deporte, es el fútbol. Si no van los latinos y europeos a ver fútbol, no existe. el americano va a ir primero al béisbol, al básquetbol, al hockey, fútbol americano, ni siquiera está en los deportes más interesados. Jorge, es y verdad que cuando en hacen publicidad de fútbol es con importados, porque viste que la selección americana es muy buena y tiene muy buenos jugadores. Sí, No te confundas con que no hay jugador. Pero eso a nivel de popular de gente no están, no registra. Está más a nivel juvenil establecido. Las mujeres, acá siempre se consideró un deporte femenino el fútbol, siempre. Y por algo las mujeres americanas salieron campeonas del mundo varias veces, porque a nivel de mujeres se jugó siempre. ¿Qué pasa? Que no había una plataforma para explotar a nivel profesional los jugadores de varones, digamos. Y como los que más fuerza tienen son las ligas de fútbol, de béisbol, de básquetbol, el fútbol queda como último deporte después de todos esos deportes. Si no puedes jugar en ninguno, bueno, puedes enfocarte en el fútbol, pero no es el primer deporte que buscan los muchachitos a jugar. Jorge. Claro, si son hijos de inmigrantes han cambiado eso. Jorge, para ir cerrando esta primera intervención desde Miami en exclusiva para el Trazo Celeste, de los amigos de la Banda Celeste y también del Club de Truco de Brentwood, te va a hacer una pregunta el profe García y nos vamos despidiendo hasta la próxima intervención. No, Jorge, lo mío es muy sencillo, Perfecto. porque tiene que ver con esto que vos decías acerca de la importancia del fútbol. El otro día escuchaba que en Nueva York estaban más preocupados por el tema de la final de las finales de la NBA que por el mundial, o sea que tampoco había un clima mundialista en Nueva York, por ejemplo. ¿Es así? No, en New York la gente que le gusta el fútbol, sí, muy interesado en el mundial, por supuesto. Y New York no es un ejemplo de Estados Unidos. New York es una ciudad muy integrada con todo tipo de cultura. No Claro. te olvides que en New York hay gente de todas partes. Exacto. Y mucha gente Bien. le gusta el fútbol. Y tenemos un equipo de fútbol en New York. Ahora, no va a competir nunca ni con el béisbol ni con el... Los Knicks tomaron la ciudad. Olvídate que por un mes se va a hablar de los Knicks nomás. Claro. El fútbol es una anexo, una complementario. Como hablemos de el básquetbol en Uruguay, se juega y todo. Pero si hay un partido de fútbol importante, el básquetbol pasa a segundo plano. Exactamente. En este caso pasa lo mismo, pero no quiere decir, hoy vieron Francia y Senegal, la cantidad de gente que había. Sí. No sé cómo terminó el partido. 3-1. 3-1. 3-1. Francia. No, un gran partido, Senegal jugó muy bien, quizás mereció mejor suerte, pero se puso muy contundente en la segunda parte. Mbappé. Hizo 2 goles Mbappé, muy buenos goles, y el que entró por Dembélé entró y al minuto hizo un gol que no me sale en este momento. Barcola. Algo de Barcola, Barcola. sí, que no me sale el nombre. Barcola, ahí está. Un golazo.
que es un jugadorazo y suplente en Francia, imagínate. Y un gran plantel en Francia. Ahora está jugando Irak con Noruega 0-0. Después juega Argentina. Primer tiempo. Sí, hoy juega Argentina. Bueno, Jorge, nos vamos despidiendo. Bueno, saludos grandes. Muy bueno, un gran abrazo y a las órdenes cuando gusten. Perfecto, seguimos en contacto. Muchas gracias, saludos a toda a la familia, a tu hermano el Chombi, a Judith, al gran Nicolás Cavalieri, gran persona, y bueno, y a todo el resto de la barra que está acompañando. Bueno, que volvamos con un triunfo. Bueno, muchas la próxima gracias. llamada. Bueno, y hablamos la próxima vez del próximo partido. Se haga con Uruguay victorioso. Muchas gracias. Y Uruguay nomás. Arriba Uruguay, chao, gracias Jorge. Chao. Vamos a la pausa con otro tema de Washington Canario Luna. ¿Sabes cómo se llamaba el Canario Luna? Antes. ¿Washington? Sí. Pero a ver, él siempre trae datos. Sí. A ver. Sí. Washington. Sí, se llamaba Carlos Manuel Gutiérrez. Por algo es un investigador, un politólogo que hace, investiga. Porque Washington Canario se está confundiendo con el Canario de la Reina de la Teja, que se cantaba la canción de los barrios. Mira qué dato. No la tenía. Y nosotros escuchamos recién a Uruguay. Yo creo que hay que llamar a la DEA acá. Gloriosa Celeste, y fue escrita por Aníbal Bueno. Ahora está. ¿Y ahora qué canción vamos a escuchar? Ahora vamos a escuchar Celeste. Esa es una canción escrita por Jaime Ross. Pero ¿sabes dónde lo descubrieron a Canario Luna? Para un comentario. Bueno, él fue Lustrabota, Canillita, fue muy de humilde extracción, ¿no? Sí, lo descubrieron porque vendía Coca-Cola en el estadio. Y decía, Coca-Cola Celeste. Claro, de ahí lo sacaron. Claro. De ahí empezó a hacer estaba en la tribuna, me acuerdo. Empezó a hacer murguita. Sí, Coca-Cola Celeste. Salió los Saltimbanqui, primero salieron los humoristas y después lo agarró Jaime Ross para llevarlo a Falta y Resto. La historia arriba de la mesa. Impresionante. No, pero a ver, impresionante. Para mí es una figura, más allá de que yo creo que Jaime Ross nunca cantó solo. No, claro que no. Para mí en los 80 fue con Canario y después en los 2000 fue con el Zurdovese. Más allá de que para mí la canción que más me gustó de Jaime Ross era con Vallejo. ¿El jugador que quiere traer Peñarol? No, Vallejo es el que canta Durazno y Convención. Claro, temazo. Nadie se acuerda de esa persona, pero existió. No. Y bueno, lo que pasa es que acaparó la fama. La canción sí, como no. Claro, pero nadie sabe que que la parte de Convención la canta él. Claro, esa parte de la canción. El cantante se llama Vallejo. Lo cantó pocas canciones con él, pero él creo que es por algo está en el trazo, Fernando. Qué incorporación. Claro. Germán No, Da Vinci Santos. Un polímata. Igual yo tengo mi disputa de que Canario Luna es hincha de Villa Española, sí, pero le cantó a Nacional. Sí, es verdad. ¿Y quién no lloró? En los 100 años. Sí. Los 100 años. Por eso a mí el murguista ya que más... empezamos con el murguista no derramó una lágrima. Vamos al corte urgente. Al corte. A mí el murguista que más me gustó fue Julio Pérez. Bueno, ya volvemos al corte, por favor. ¿Quién no derramó una lágrima? Gloriosa malla que para dicha uruguaya el destino te eligió. Celeste, cual cielo en calma, llena de esperanza el alma, del charrúa corazón. Celeste que en Colombia realizó el sueño con que Holanda se asombró. Montevideo tu hazaña vio plasmar y el gran Maracaná de nuevo te la unió. Podía ignorar la mística que tiene tu color. Quienes pintan tus piezas, tus triunfos son leyendas, que quiera Dios aprenda, nueva generación. Celeste, gloriosa malla, que para dicha uruguaya el destino se eligió. Celeste, cual cielo en calma, llena de esperanza el alma, echa rúa al corazón. Celeste que en Colombia realizó el sueño con que Holanda se asombró. Montevideo tu hazaña vio plasmar y el gran Maracaná de nuevo te la abrió. Celeste, el mundo no podía ignorar la mística que tiene tu color. Quienes pican sus tiendas, tus triunfos son leyendas, que quiera Dios
CX40, Radio Fénix, 1330 AM, Montevideo, Uruguay. Vení a lo de Silverio, tu parrillada tradicional en la emblemática esquina de Alejo Rosselli Ribus y 4 de Julio, a pasos del Estadio Centenario. Lo de Silverio, el asado más uruguayo del país, con los mejores cortes y las más variadas guarniciones y postres. Por reservas, 2628-4771. Te esperamos. La música que todos escuchan está en Radio Fénix. Ya estamos aquí para compartir Contame una historia. Tan enamorados interpretó Ricardo Montaner. Los próximos minutos en Radio Fénix los transitamos por la vereda del sol. Todo lo que usted quiere está en Radio Fénix, 1330 AM, la radio popular. Hay un nuevo internet llegando a tu barrio, a tu casa, a tu living, a tu dormitorio, a tu cocina, a tu baño y a todos los rincones de tu hogar. Nuevo internet de TCC. Pedí la promo con los primeros 6 meses a 695 pesos e instalación sin costo. Si estás en Cordón, Tres Cruces o La Comercial, elegí el nuevo internet de TCC. Pedí solo el internet o sumalo a tu suscripción de TV llamando al 2410-1616 o en tcc.com.uy. Cada vez somos más. Ahora sí, Mateando Rural 14 años juntos. Ya somos 14 radios en todo el país. De lunes a viernes en Montevideo somos CX40 Radio Fénix. De 7 a 8 y en Radio Salto. AM 1120 de 14 a 15 horas. Mateando Rural con Mauricio Doninelli. Hacemos conciencia agropecuaria. Somos gente de campo con aire de radio. 1330 AM. CX40 Radio Fénix. La radio popular. AFMU, Asociación de Food Mesa del Uruguay, con Miguel Lobo Romero al frente, nos invita a practicar este tradicional deporte de mesa. Contacto 099 18 31 93. Con el apoyo de la institución Atlética Potencia, Club Atlético Capurro y Verdirrojo Básquetbol Club. Los esperamos en la cantina de Wonders Pelotaris, con la excelente atención de Diego Mónico. Aluque SRL. Más de 38 años de experiencia en fabricación de carpintería general de aluminio. La mejor ecuación calidad-precio. Series Proba, Gala CR, Suma y línea monobloc de aluminios del Uruguay. WhatsApp 094 409 352. En Instagram @aluquealuminio, www.aluquesrl.com. Canteros de Caná, vinos de autor, donde el arte y la pasión se fusionan en cada botella. Pedidos al 095 032 068. En Instagram, Canteros de Caná. En Facebook, Vinos Canteros de Caná. Panamar Sociedad Anónima. Pega 1, pega 2, pega 3. No es ni amarilla ni roja. ¿Qué es? Adhesivo epoxi pegatanque. Importa y distribuye Panamar Sociedad Anónima. Teléfono 2-200-5619. En Uruguay se está presentando Module Wall, finalizando el mito que la solidez tradicional es costosa. Muros interiores y exteriores, autoportantes, térmicos, sin mantenimiento. Module Wall. Consultas técnicas al WhatsApp 099 11 38 15.
www.modulworld.com. Don Agustín Viajes y Turismo. Servicio integral desde 1997. Con profesionalismo, respaldo y compromiso. Avenida 18 de Julio 1236. Teléfono 2903-2680. Celular 091-339-099. Página web www.donagustinviajes.com.uy. Email contacto donagustinviaje@gmail.com.uy. Volvemos con El Trazo. Invictos en Europa, invictos en América, del mundo son campeones, de América lo son, los mismos que en Colombia, en campo de New York, vaciaron victoriosos el patrio pabellón. El pueblo de Francia en las Olimpiadas aplaudió entusiasta su triunfo mundial. Y hoy es Sudamérica la que alborozada admira la gloria del team oriental, el team chileno, el boliviano, el argentino y el paraguayo fueron vencidos. Venimos de la pausa con otro tema de Washington Canario Luna, nacido en Villa Española en el año 1938, fallecido en el año 2009, vecino mío era, ¿sabes? Yo viví en Villa Española. Lindoro, Forteza y Purificación. ¿Quién vivía enfrente? La familia Cavalieri. Jorge, su padre, un recuerdo para él, el pájaro le decían. Acá tuvimos una fuerte discusión por el nombre del canal. No me deja terminar. Perdón. ¿Quiere prenderlo fuego? Sí, no. Préndalo fuego, préndalo fuego. No, está diciendo cualquier cosa. Vamos a decirlo así. Y la gente escucha y sigue manejando. Claro. Van a parar a Le decimos acá a la población uruguaya que nos está escuchando y al mundo entero que Germán Santos está diciendo cualquier cosa. El canal Luna se llamaba Carlito González, no sé. Se llamaba Washington Canario Luna. Exactamente. Bueno, nos quedan 9 minutos para seguir hablando de geopolítica. Bacoti, suya. Tuya, Héctor. Bueno, habíamos dicho de que otro punto a tratar interesante de lo que está sucediendo en el mundo y que mantiene una cierta lógica, y lo vuelvo a decir, para nosotros que consumimos de este lado del planeta, es Venezuela. Hay 61 conflictos armados en el mundo en este momento. Están ocurriendo 61 enfrentamientos armados entre países. A nosotros nos interesan 4, ¿verdad? Somos lo que consumimos. El resto existe, está, pero bueno, no le damos tanta importancia porque todavía no lo vemos cercano. Sobre todo los que hay en África, ¿no? Los conflictos que hay en África. Y bueno, Venezuela ha venido siendo utilizado como un laboratorio, yo pienso eso, en donde prácticamente Estados Unidos, que durante años separó el terrorismo del crimen organizado, hoy lo tiene todo unido, todo unificado, y ha presentado estrategias en común para combatir el fenómeno, que es un fenómeno que existe y que nos está pasando por arriba a toda Latinoamérica. Es decir, Venezuela en estos últimos meses ha sido noticia desde el 3 de enero prácticamente, desde que comenzó el año, el 3 de enero, que ha sido noticia por la extracción de Maduro, por aquellas 3 fases que se produjeron propusieron por parte de Estados Unidos para cambiar la realidad venezolana, y se han venido cumpliendo. O sea, ya estamos entrando prácticamente en la tercera fase, que es la de producción, ¿verdad? Pero para llegar a eso fueron pasando cosas. Yo anoté acá la captura de Maduro, el caso Alex Saab, que era el testaferro de Maduro, que fue deportado también, la aceptación oficial de aquel ex jefe de inteligencia venezolano, Pollo Carvajal, como testigo en el juicio, la muerte del niño Guerrero, que ahora vamos a hablar, que era el líder del Tren de Aragua, y las operaciones en el arco minero. Y me quiero detener un segundo porque últimamente, estos últimos días, se han hablado mucho de las operaciones del ejército estadounidense y también apoyado por las fuerzas venezolanas en la zona que se llama, la región que se llama Arco Minero del Orinoco, que está en el estado de Bolívar,
en Venezuela, y que es la zona en donde hay mayor cantidad de extracciones de minas de oro. No solo hay oro, hay ¿legales coltán, o ilegales. ilegales? Todo ilegal. Todo ilegal. Todo ilegal. Entonces, ¿por qué Estados Unidos le ha hincado el diente a eso? Y bueno, por lo que representa. Representa, y acá lo tengo para no equivocarme, nada menos que un negocio de la cifra, ¿no? 4.500 millones de dólares en materia de oro ilegal que se ha exportado de ahí de manera ilegal en los últimos 4 años. Más que lo que va a ganar la FIFA con el Mundial. Por favor. Que se estima en 3.000 millones de dólares. Por favor. Es que en esa región donde existe la minería ilegal, que ahora se la llama minería criminal, convergen delitos como la trata de personas, la explotación sexual, la explotación del trabajador, el comercio del combustible ilegal, la utilización ilegal de otros recursos como el mercurio, que se utilizan para refinar el oro. Refinar el oro. Entonces el cobalto. Me imagino que las armas. Las armas, bueno, y en medio de toda esa organización tétrica del manejo del oro ilegal, en Venezuela estaba a cargo de la seguridad y el manejo el Niño Guerrero. El Niño Guerrero era el líder natural, el líder histórico del Tren de Aragua, que se originó allá en la cárcel de Tocorón, pero que después fue como, digamos, delegado del régimen de Maduro para manejar las operaciones en la zona del arco minero. El Niño Guerrero llegó a tener una gran preponderancia y una gran, digamos, posibilidad de hacer lo que quisiera. El hombre se convirtió en un personaje más de la élite de mando, del comando venezolano. Era bastante joven, ¿no? Sí, relativamente. O sea, yo vi alguna foto, no era una años, persona sí. mayor, Bueno, digamos. sí. O sí, 50, 40 y pico. 50. Pero con, digamos, con unas potestades, con un poder que a veces uno dice, no, esto será así, no será así. Pero estamos hablando de gente que manejaban aviones privados, residencias, propiedades en Estados Unidos, propiedades en Europa, embarcaciones. Sí, pues esa gente tiene contactos en todos lados, sí, ¿no? sí. O sea, son redes a nivel mundial, ¿no? No es que trabajan solamente en su país, ¿no? Claro, y aparte todo lo que implica una red criminal, que es justamente eso que decimos, los contactos, el tejido de esa red. Y moviendo un montón de recursos. Claro. Que Claro. no son solo en dinero, sino también en materiales, en personas, etc. Humanos, Claro, humanos. Claro, yo notaba que bueno, para mí lo importante no es no es que haya caído el individuo, es ver si puede caer el sistema, que yo lo veo difícil. Sí. Porque Igual yo, Fernando, está muy bien montado sí, esa organización. Sí, igual yo en eso que estamos hablando, que está interesantísimo, porque esas son las cosas que tampoco sabemos, ¿no? Los detalles esos, ¿no? Porque uno se queda con la imagen de Maduro, que lo sacan del Palacio de Miraflores y qué sé yo. Claro. Pero claro, no sabemos después todo el entramado que hay de corrupción, política, narcotráfico, explotación sexual, explotación laboral, etcétera. Ahora, más allá de todo eso, yo lo que visualizo en estos movimientos que hacen, por ejemplo, algunos países, que se subrogan incluso el derecho de intervención en otros y que además incluso hablan en nombre poco menos que de la paz mundial y de la libertad, no necesariamente un interés por eliminar ese problema en sí, creo que es más bien una excusa, sino que es justamente, primero, apropiarse del negocio. Y segundo, apropiarse de otros negocios, porque además Trump lo dijo de forma maravillosa. El 3 de enero de... Nunca lo ocultó. Jamás lo Fue ocultó. sincero. O sea, Eso nosotros sacamos a Maduro y necesitamos petróleo. Claro, nunca lo ocultó. O sea, yo le decía a mis alumnos el otro día, antes cuando pasaban estas cosas, los historiadores, los analistas, ¿no? Pensaban posibles causas, hipotetizaban, no sé qué. Trump tiene una virtud que me parece algo fantástica, y que es que nos reduce todo tipo de problemas. No hay que leerlo entre líneas. Porque claro, no hay que estar hipotetizando. El tipo lo dice directamente. Entonces ya no es una cuestión de percepciones. Creo que va a ir por el petróleo. No, va por el petróleo. O sea, es lo que le interesa, punto. Es un punto. Venezuela es un punto estratégico, un enclave petrolero clave, que evidentemente a Estados Unidos le viene de maravillas, entre otras cosas, porque lo hablábamos en el corte,
Estados Unidos está teniendo un problemón de abastecimiento petrolero, está teniendo un problema de costos productivos, está teniendo un problema de inflación, que eso para una sociedad de consumo es catastrófica. O sea, que aumente el petróleo ya de por sí, lo estamos viviendo en el Uruguay. El problema en el precio del galón. Exactamente, Claro, o sea, lo el vimos galón. en el Uruguay, aumenta Sí. la nafta y temblamos. Bueno, Claro. imagínense en Estados Unidos que el transporte, la producción, todo lo que es la cadena de producción dependen del petróleo. Entonces, Y ese donde tema no es renunciaron clave. hay más que hacer claros de que renunciaron al acuerdo, un acuerdo económico de que ellos no iban a bajar el consumo por el calentamiento global. Tampoco, Entonces, claro. ¿qué pasa? Ellos ya consideran de por sí cada americano consume muchísimo más energéticamente. Claro, y después está la política. Las luces, esto. Claro, y después está la política de Trump, por ejemplo, proteccionista a nivel comercial, que fue toda una puesta en escena cuando salió con el cartón aquel que decía le voy a cobrar 85% de Sí. impuesto a los chinos, no sé qué. Después empezó a ir para atrás, entre otras cosas, porque se dio cuenta que eso también le aumentaba los costos. En una economía que no es autárquica, sino que depende de la importación de materiales, entre ellos de China. Entonces, hay un problema ahí que es económico claramente, que es estratégico claramente, y que desde el punto de vista interno, que eso tampoco lo vemos en este lado del mundo, porque las informaciones se ocultan, tal vez no nos llegan tanto, tal vez no hay mucha difusión de algunas cosas. En Estados Unidos los consumidores norteamericanos y la mayoría de la clase media norteamericana no está pasándola bien. Y desde el punto de vista político eso le genera un problema al presidente. Que además, dicho sea paso, a noviembre tiene elecciones de medio término, ¿no? Sí, por supuesto. Y que ya pinta que es un fracaso rotundo. Que es una elección electoral que no la tenemos acá. Que hay que aclarar que es una parte de renovación legislativa. Sí, sí, claro. Y que ahí el Congreso, donde tenga mayorías demócratas, se le va a complicar para la aprobación de leyes, para la aprobación del presupuesto. Exacto. O sea, es un tema, ¿no? Que yo creo que además hay que mirarlo desde varias facetas. Y nosotros a veces tampoco vemos el problema acá grande porque nosotros no importamos petróleo de aquella zona. Nosotros compramos en Vaca Muerta, ¿no? Sí. Claro. ¿Y dónde más? En Sudán compramos. Sí, en África. En África. Y Vaca Muerta tenemos convenio con el tema de Argentina. Pero nosotros no tenemos el drama del estrecho de Hormuz. Definitivamente no lo hemos tenido. Por Entonces, ahora, porque en realidad cada vez hay menos petróleo en el mundo. Claro, no, pero digamos, con esta intención que hay ahora de abrir el estrecho, de reabrir el estrecho, vamos Se a regularizaría tener, el tema. Y se va a regularizar el precio del barril, ¿no? Para terminar, ¿qué me empiezas a decir algo del mundial y la seguridad del mundial? ¿Cómo afecta? Cómo, ¿Seguridad o inseguridad? No, o cómo, si le sirvió o no, en el sentido de la imagen a Trump el mundial. El mundial, para mí, ¿no? Desde el punto de vista de seguridad, analizado desde el punto de vista de seguridad, análisis de riesgos y amenazas y demás, digamos, como un... Si me pongo en el disfraz de administrador de riesgos, no se tendría que haber hecho. A pesar de que no es el primer mundial que se juega bajo circunstancias de guerras y de combate, porque ya han habido como 7 mundiales con características así de violencia. Sí, pero jugás en un epicentro que es nefasto. Claro, pero en este en particular... Claro, tenés México, que puede pasar cualquier cosa, tenés Estados Unidos y Canadá, que es permeable, ¿no? Claro, entonces se hace en 3 países que son altamente vulnerables. Claro. Sí. Desde todo punto de vista. Si no pasa nada, es porque no va a pasar nada. Hay una cantidad de medidas que han tomado los países que por supuesto no las sabemos nosotros, porque una cosa es que uno vea que hacen un chequeo a la entrada de un estadio. Sí, sí. Estoy hablando de otros temas, ¿no? Los temas más estratégicos, de el control del aire por el tema de drones, el control de la entrada de explosivos a un país, que significa que hayan encontrado rifles de francotiradores cerca de un estadio, por ejemplo en Guadalajara, ¿qué significa? ¿Entendés? Sí, sí. Ese tipo de cosas. Los secuestros extorsivos. Esto ha movilizado miles de personas que trabajan en seguridad, operadores oficiales y privados. Y cientos de millones de dólares. Y cientos de millones de dólares. Y cualquier acción tiene una repercusión internacional también. Claro, en el sentido, mañana vas y decían que tal avión no entra por un tema sobre no viajaba tal jugador y no lo dejan pasar. Yo no descarto que suceda algo antes de que termine el mundial, que quizás no suceda adentro. Ojalá que no. Ojalá que no, pero no lo descarto porque
porque realmente ya pasó en Francia, me acuerdo, en una época que no pudieron entrar a una cancha y se volaron afuera entre el público, no sé si recuerdan, 2015. Sí. Sí. Y bueno, el mundo está muy loco, ¿no? Así que yo pienso que fue una gran muestra de lo que es el fútbol y el dinero que hay que mueve al fútbol y al negocio, que no han respetado los temas básicos como la seguridad de las personas. Tenemos que ir cerrando. Pacotti tiene que volver, aunque sea directamente de su búnker. Allá en Santa Lucía. Ay, no puedo No, en algún lugar del lejano oeste. Del este. Del lejano No digamos locaciones. Claro. Tenemos que ir cerrando esta emisión número 62. Bueno, ahora si quiere la audiencia nos puede comprobar o no. Vamos ahora a la canción Vayan Pelando las Chauchas. Un temazo. Temazo, escrito por Gestivo y Valentini en el año 1950, reproducido después en Ese los dato 80. le creemos, ¿eh? Yo no le creo nada. Y bueno, y si no... Hay polémica en la mesa. Antes de irnos, Fernando, presentamos. estos dos libros que son de tu última... Los últimos dos libros para de la Biblioteca del Trazo. Bandas Criminales, la Tomo serie 1 y 2. Bandas ¿Dónde lo Criminales, podemos encontrar? Tomo 1 y Tomo 2 están a la venta en Amazon, con bien. buena repercusión. Lo pueden comprar en esta versión que es tapa blanda, hay una versión tapa dura y la versión Kindle que es de descarga automática. Va creciendo la Biblioteca del Trazo, que está en mi casa. Sí, Como corresponde. Como los vinos de Cantero de Caná que están en mi estómago. Porque yo los pruebo. Sí, los prueba. El próximo martes viene al Sorteo estudio de vino. el escritor Alejandro Grobert para hablar de su último libro sobre antisionismo y antisemitismo. Va a estar muy interesante. Así que los vamos a esperar el próximo martes 18:30 en El Trazo, el programa donde la cultura se dibuja a través de los sentidos. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Fernando. Una alegría haber estado acá. Gracias, Germán. Gracias. Gracias, Muchas profe. gracias. Gracias, Agustín, ahí en consola. Nos despedimos con Muchas Vayan gracias. Pelando las Chauchas en voz de Washington, el Canario Luna. Chau. Vayan pelando las chauchas, vayan pelando las chauchas, aunque les cueste trabajo. Donde juega la celeste, donde juega la celeste, todo el mundo boca abajo. Vayan pelando las chauchas, vayan pelando las chauchas, aunque les cueste trabajo. Donde juega mi celeste, donde juega mi celeste, todo el mundo boca abajo. Uruguayos, sangre de campeones, uruguayos, garra y calidad. Uruguayos, sangre de campeones, uruguayos, garra y calidad. Vayan pelando las chauchas, vayan pelando las chauchas, aunque les cueste trabajo. Donde juega la celeste, donde juega la celeste, todo el mundo boca abajo. Vayan pelando las chauchas, vayan pelando las chauchas, aunque les cueste trabajo. Donde juega la celeste, donde juega la celeste, todo el mundo boca abajo. Uruguayo, sangre de campeones, uruguayo, garra y calidad. Hoy juega Uruguay, de taquito, de chilena, con los caballos, con el copo, vamos arriba, los charrúas, Uruguay, sos campeón, a sudar, la casaca, Uruguay, Son fantasmas en los pasillos igual que ayer, con canciones en los bolsillos. Nos despedimos hasta el próximo martes con El Trazo, un espacio donde la cultura se dibuja con los sentidos.